Buenos días, Iglesia Bíblica Misionera Remanente. Es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana. Quiero decirles de que Rubén y Alejandra han sido amigos de muchos años. Con Rubén tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en Argentina y es hermoso ver todo lo que Dios está haciendo a través de ustedes y a través de esta bella familia, la familia Camacho. Gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en esta mañana. Y el mensaje que van a escuchar es uno de los mensajes que pudimos compartir al estudiar todo el libro de Éxodo. Estaremos hablando de Éxodo 32 y sabemos que será de mucha bendición para todos ustedes. Dios tiene algo especial que decirnos y sé que lo hará en esta mañana también. Rubén, oramos por ustedes, los amamos, gracias por esta oportunidad. Dios les bendiga. Buenos días nuevamente. Vamos a volver nuevamente a nuestro estudio en el libro de Éxodo. Esta serie ha sido fascinante al estudiar este libro y ver todo lo que Dios hizo en una forma milagrosa para con su pueblo. Unas 2 semanas atrás estuvimos estudiando el capítulo 28 de Éxodo y cómo Dios instituye este oficio o esta obra del sumo sacerdote, un cuadro de aquel gran sumo sacerdote que iba a venir, que Hebreos habla tanto, el Señor Jesucristo. Pero la Biblia nos dice de que el Señor todavía ministra como nuestro gran sumo sacerdote en favor de nosotros. Pero hoy nos toca el capítulo 32. Y amigo, quiero decirles de que estudiando este capítulo, Dios ha tocado mi corazón. Porque aquí encontramos al pueblo de Israel tomar decisiones desesperadas. Encontramos un pueblo que se olvidó totalmente de lo que Dios había hecho por ellos. Encontramos que Dios había sacado a Israel con mano fuerte de Egipto, dándoles libertad a su pueblo. Y Él en el capítulo 20 de Éxodo les entrega sus palabras, sus mandamientos, con el deseo profundo que el pueblo entendiera que el deseo de Dios era que ellos vivieran de acuerdo a la salvación que habían recibido a través de los milagros de Dios. El deseo de Dios es que sus vidas pudiesen ser de impacto para las naciones alrededor. Se dice que Dios mismo habló las palabras que entregó a su pueblo, pero ellos se llenaron de temor y de miedo y fueron hacia Moisés. Y le pidieron a Moisés, diciendo, Moisés, que Dios no nos hable más, sino que hable a través de ti. Ahora Dios pide a Moisés que suba al monte Sinaí. Y se dice aquí en el capítulo 32 de que Moisés ya estaba arriba del monte por 40 días. El pueblo de Israel estaba en su cuarentena, pero ellos se desesperaron. Y esta misma desesperación los llevaron a tomar decisiones equivocadas que perjudicó su relación con Dios. Pero también, no solamente sus propias vidas, sino también las generaciones venideras. Nosotros también hemos pasado un tiempo de cuarentena. La pregunta que te hago en esta mañana es, ¿cómo has estado viviendo esta cuarentena en el día de hoy? ¿Has tomado decisiones desesperadas o has sido paciente como lo que Dios pidió para con su pueblo? El pueblo tenía que ser paciente y esperar a Moisés, pero en vez de eso encontramos que hicieron totalmente lo contrario. Si tienen sus Biblias, vamos a leer en Éxodo capítulo 32. Vamos a comenzar en el versículo 1 y leer solamente hasta el versículo 6. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón respondió, quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón.
Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición, modelado a burril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo: mañana habrá fiesta para el Señor. Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Qué triste historia que leemos en estos primeros 6 versículos. El pueblo, en vez de ser paciente, esperando el tiempo de Dios, se apresuraron y finalmente tomaron la decisión que tomaron. Lo que vemos reflejado aquí en esta porción y en todo el capítulo 32 es el corazón del pueblo. Ahora es interesante que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10 de que todo lo que fue escrito del pueblo de Israel es para nuestra enseñanza. Y básicamente lo que Pablo está diciendo es para que nosotros no hagamos las cosas que ellos hicieron, pero más importante que eso, es para vernos reflejados a través de sus decisiones. ¿Por qué? Porque con el corazón del pueblo también podemos ver reflejado nuestro propio corazón. Nuestro corazón está inclinado a desobedecer a Dios. Pero encontramos a través de esta historia muchas cosas interesantes. El pueblo, en vez de ser paciente, decidió levantar un altar de mentiras. Ellos decidieron ser guiados y dirigidos por mentiras en vez del Dios de toda verdad. Para muchos de nosotros también en nuestra vida esta es una realidad. Y amigo, te imploro en esta mañana que puedas comprender de que Dios es toda verdad. Y por eso Él merece toda adoración. Pero tristemente, nosotros también como el pueblo debemos aprender que no podemos tomar la adoración de Dios en nuestras propias manos. Esto es lo que el pueblo quiso hacer aquí en estos versículos que leímos recién. Ellos querían tomar la adoración de Dios en sus propias manos. Y por eso ellos se van acercando a Aarón. Dice que se desesperaron y se fueron acercando a Aarón y le pidieron que hiciera algo. Ahora, es interesante porque en el hebreo encontramos que no se acercaron a Aarón con sencillez o calladitos. No dijeron: ay Aarón, mire, Moisés no viene, ¿por qué no nos haces esto? No. La idea en el hebreo es que fueron con violencia a Aarón. Que ellos prácticamente lo que le dijeron a Aarón es: si Aarón no haces lo que nosotros pedimos, te cortamos la cabeza. Y Aarón, siendo el sumo sacerdote, el líder del pueblo, en vez de hacer lo correcto, decidió hacer lo que ellos pidieron. Era un cobarde y fue cobarde en vez de ser un valiente, parándose en favor de la adoración real a Dios. Y el pueblo pide un becerro. Interesante que aquí encontramos lo que sucede cuando tomamos en nuestras propias manos la adoración que le corresponde a Dios. En primer lugar, lo que hacemos es que ponemos nuestra propia cara a nuestro Dios. Cuando pensamos que nuestra forma de adorar a Dios es mucho mejor que la forma de Dios, lo que hacemos es que estamos poniéndole nuestra propia cara a nuestro Dios. Hay muchas personas así. Hay personas que dicen: ay, yo no adoro a Dios en esa forma, sino que lo adoro como yo siento adorarle. Amigo, Dios ha establecido con claridad cómo debemos adorarle y debemos obedecer. La Biblia nos enseña con claridad que fuimos creados para adorarle a Él, pero tristemente por causa del pecado somos inclinados siempre a adorar otros dioses. A través de la Escritura encontramos, y también a través de experiencia, encontramos que todos estamos sirviendo o adorando un Dios, sin acepción. Y interesante que la Escritura nos dice de que solamente existen 2 opciones: adorar y servir a Dios, o adorar y servir a los ídolos. No hay otra opción. La Escritura nos enseña de que cuando adoramos a Dios correctamente y cuando le servimos, lo que sucede ahí es que Dios restaura nuestras vidas. Por eso es tan importante el conocer a Cristo, tener relación con el Señor Jesucristo, porque Él es el puente, la vía para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4. Pero cuando yo tomo la adoración que le corresponde a Dios en mis propias manos, lo que hago es levantar mis propios ídolos.
Pero debo entender que cuando hago esto, esto no trae restauración, sino al contrario, lo que trae es ruina. Cuando yo comienzo a adorar otra cosa que no es Dios, el Dios verdadero, eso me llevará a la ruina. Por eso nuestro corazón están tan inclinados a adorar a estas personas famosas como los cantantes y los actores. Queremos investigar todo de sus vidas y no nos damos cuenta de que su forma de vivir realmente no es una forma ejemplar, sino al contrario, su vida es una vida llena de orgullo, de soberbia, de desobediencia, de rebeldía. Al fin y al cabo, lo que vemos es una vida inmoral, inconstante. Pero eso, el daño de tomar la adoración que le corresponde a Dios en nuestras propias manos, es que llegamos a convertirnos a los ídolos que seguimos. Miren lo que dice Salmo 115, el versículo 4 al 8. Encontramos que el salmista habla a un remanente que estaba saliendo de Medo Persa hacia la ciudad de Jerusalén. Por causa de la desobediencia de Israel, nuevamente Dios trajo juicio a su pueblo. Y ellos por 70 años estaban en esclavitud, pero Dios les da libertad nuevamente. Y al volver este salmista les habla de cosas que tenían que cuidarse. Y les dice, cuídense de los ídolos y los ídolos de las naciones paganas a su alrededor. Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, orejas tienen pero no oyen, tienen narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Sabe lo que está diciendo el salmista? Nosotros nos convertimos a lo que adoramos. Por eso él dice, cuidado. Y amigo, en esta mañana yo te exhorto en el Señor que puedas cuidar tu corazón y no tomar la adoración que le corresponde a Dios en tus propias manos. Somos muy buenos en levantar diferentes ídolos y esculturas en nuestra vida que toman el lugar de Dios. Los egipcios estaban acostumbrados a ver dioses. Recuerden, habían más de 2000 dioses en Egipto. Y se cree que el becerro que se levantó aquí tenía una imagen parecida a dos dioses de Egipto, al dios Hathor o el dios Apis, a donde uno era un toro y el otro un buey. Ellos levantaron su propio becerro, creyendo que esa era la forma de adorar al Dios vivo y verdadero, y estaban equivocados. Cuidado con tomar en tus propias manos la adoración que le corresponde a Dios, porque si lo haces, has de dibujar tu propia cara en ese Dios. Y ese Dios te llevará a la ruina. Pero ¿qué más? ¿Qué más sucede cuando tomamos la adoración que le corresponde a Dios? Bueno, lo encontramos en el versículo 6. Lo que sucede es que cuando caemos en la idolatría, esto nos lleva a una adoración falsa, desenfrenada. Miren lo que dice el versículo 6. Dice que ellos se levantaron de madrugada después de hacer el becerro, ofrecieron holocaustos, pero después dice que comieron y bebieron y se levantaron para divertirse, dice el pasaje. En el versículo 25, después que Moisés baja del monte, dice, al ver que el pueblo se había desenfrenado, pues Aarón les había permitido el desenfreno. Estas dos palabras en el hebreo están directamente ligadas a la inmoralidad, la prostitución. Significa de que ellos estaban viviendo vidas libres, haciendo lo que el corazón traía a sus pensamientos. Estaban viviendo una orgía, amigo. ¿Cómo caer tan bajo? ¿Te podés imaginar cuando Moisés baja de la montaña y ve tanta desgracia? Después de Dios establecer con claridad a través de estas palabras de amor, de cariño, no tengan otros dioses adelante de ustedes, no levanten esculturas, no lo hagan. Pero no les importó, sino más bien quisieron vivir de acuerdo a lo que su corazón indicaba. Y qué peligro es justamente hacer algo que no corresponde para la presencia de Dios. Pensando hoy en día en nuestra cuarentena también, es increíble ver cómo el porcentaje del uso de la pornografía sobre las plataformas sociales ha crecido. En algunos casos ha crecido 30, 40, 50%.
Hombres y mujeres que están llenando sus mentes con basura, no aprovechando bien esta cuarentena, sino más bien tomando la adoración de Dios en sus propias manos y no sabiendo el caos que esto está creando. El pueblo no entendió. Miren, desde el inicio Dios fue claro con el pueblo. Cuando el pueblo quiso un rey, Él estableció en Deuteronomio 17 de que los reyes no tenían que acumular mujeres para sí mismos, porque si lo hacían, entonces sus corazones iban a desviarse. Y el gran Salomón, el hombre más sabio que tal vez la tierra, aparte del Señor Jesucristo, ha visto, no escuchó. Se dice en Primera de Reyes que él tuvo alrededor de 2,000 mujeres. En el corazón de Dios siempre la idea y el plan era que había un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre. Pero los hombres a través de la historia humana han querido hacer lo que ellos quieren y no adorar a Dios y no servir a Dios. Pero miren lo que dice en Primera de Reyes capítulo 11 versículo 4, dice: sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios. El Salomón, el gran Salomón, aquel que cuando Dios le dice: Salomón, pedí lo que quieras porque te lo voy a dar, él no pidió riquezas ni tampoco poder, lo que pidió fue sabiduría de Dios para poder dirigir al pueblo. Este Salomón, por causa de tomar la adoración de Dios en sus propias manos, terminó viviendo una vida desenfrenada de pecado. Tal vez, amigo, este es tu problema. Hay muchos de ustedes que me están escuchando en esta mañana que están llenando sus mentes y sus corazones con basura, con cosas que no vienen de Dios, sino más bien de este mundo. Y están sirviendo a ese ídolo, están sirviendo y están adorando a esos ídolos, no sabiendo el caos que esto va a traer a sus vidas y la vida de su matrimonio y la vida de sus hijos y también de sus nietos. Dios dice: si realmente me conoces, si yo te he dado salvación, no me adores como quieras, sino al contrario, que vivas para mí. Pero ¿qué más aprendemos a través de este pasaje? Este capítulo 32 es impresionante porque encontramos que no solamente es un error cuando tomamos la adoración de Dios en nuestras propias manos, sino también en segundo lugar, lo que encontramos aquí es la necesidad urgente de un mediador por causa de nuestra miseria. Lo vemos en el versículo 7 en adelante. Dios le dice a Moisés: Moisés no había bajado todavía del monte, él estaba con Dios y Dios le dice: Moisés, quiero que veas tu pueblo. Dios no dice mi pueblo, el pueblo que yo amo, el pueblo en el cual ha visto mi mano obrar en forma especial, sino que dice: Moisés, tu pueblo ha decidido desobedecerme. Miren lo que dice en el versículo 8: se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Miren la mentira que le estaban diciendo a la multitud, al pueblo. Estaban mirando este becerro de oro hecho por manos de hombres que no tenía vida, ni miraba, ni hablaba, y le dice: este fue el que te sacó de Egipto. ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Pero qué miseria de pueblo, tan bajo cayeron. Y amigo, cuando leemos esta historia podemos ver reflejado nuestra propia vida y nuestro propio corazón de miseria. Tú tal vez piensas que tú estás bien, pero nos damos cuenta de que realmente como esto salió del corazón del pueblo, sale esto también de nosotros. Y por eso como Israel también nosotros necesitamos urgentemente un mediador. Cuando Dios le dice a Moisés: estoy enojado, Moisés, dice: mi ira realmente ha subido a tal punto donde quiero consumir a este pueblo. Lo mira a Moisés y le dice: Moisés, voy a comenzar de nuevo. Pero Moisés se presenta ante Dios. Miren el versículo 11, y él implorando, dice: Señor, yo estoy pidiendo por tu favor sobre este pueblo. Encontramos que Moisés se presentó como aquel que había de interceder por el pueblo de Dios. Él implora a Dios y le dice: por favor, Dios, no lo hagas, no los mates.
Él se presenta adelante del pueblo como el mediador que el pueblo necesitaba por causa de su miseria. Interesante que en toda esta porción no encontramos que Moisés comienza a presentar excusas por el pueblo. Él no dice, ay Dios, mire, no haga esto, no los mates, porque usted sabe que el pueblo es así, que ellos se desesperaron, pobrecito, han estado en cuarentena todo este tiempo, dejarlos ir. No, no dijo eso. Él no menciona nada del pueblo. Moisés sabía dónde estaba el corazón del pueblo y sabía que el pueblo era capaz de hacer lo que estaba haciendo, sino al contrario, él dice en primer lugar, Dios, no los consumas por amor a tu nombre. Él dice, hazlo por tu nombre. Dice, las naciones se van a burlar de tu nombre. Van a decir, Dios sacó a su pueblo de Egipto, los trajo al desierto para matarlos. No, Moisés dice, por tu nombre, oh Dios, no lo hagas. Fue el Señor Jesucristo que a sus discípulos en Mateo capítulo 6, al enseñarlos a orar, les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Querido amigo, el nombre de Dios es santo. Es santo. ¿Y por qué es santo? Dios pide santidad de su pueblo. Pero nosotros también muchas veces queremos y no deseamos entender la miseria de nuestro pecado. Y pensamos que no necesitamos un mediador. Oh, querido amigo, nosotros también necesitamos un mediador. Y para esto Cristo vino a nuestro favor. Él también se presentó. Él se presentó para exaltar el nombre del Padre, pero también en segundo lugar, para mostrar que Dios es un Dios fiel a su promesa. Encontramos al Señor Jesucristo en ese jardín de Getsemaní, donde Él, sabiendo que en pocas horas iba a ser entregado y finalmente crucificado desnudo sobre un madero, Él ruega al Padre diciendo, oh Padre, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús sabía que su sacrificio era necesario para que se cumpliese la promesa de Dios. En la misma forma, Moisés ante el pueblo, este pueblo de miseria, le dice, Dios, le prometiste a Abraham cumplir tu palabra. Le prometiste a Isaac y también a Jacob, por favor, Dios, ten misericordia por amor a tu promesa. Ahora, en el versículo 14 encontramos estas palabras. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Ahora, leyendo este versículo, tal vez la pregunta surge en la mente, ¿Dios cambia de parecer? En algunas otras traducciones encontramos que Dios se arrepintió y no hizo lo que dijo que iba a hacer. Ahora, comprendemos que la Escritura es bien clara y nos dice que Dios no cambia. Dios no cambia. Interesante que la Biblia dice que Dios no cambia su persona. El concepto que encontramos en la Biblia es que Dios es inmutable. Él no cambia su persona, su carácter. Dios es igual hoy, ayer y mañana. Él no cambia sus promesas. Él es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus propósitos porque Dios es soberano. Nada se le escapa a Dios. No hay nada que sorprende a Dios. Pero lo que encontramos en la Escritura es que Dios está desplegando o desarrollando su plan y Él ha elegido usar su pueblo para que participe. Muchas veces cuando vemos versículos como estos o verbos como estos que hablan de Dios, tratamos de aplicarle emociones o patrones humanos, tratando de descifrar cuál es la conducta de Dios, pero amigo, no podemos. Encontramos aquí que el tema no es si nosotros podemos hacer que Dios cambie su plan o la voluntad secreta que Él tiene, sino al contrario, lo que vemos a través de este concepto de que Dios cambia su parecer es que Dios siempre trata la humanidad de la misma forma, que Dios trata con nosotros en la misma forma. Lo vemos en Jeremías capítulo 18. Encontramos que Dios dice, y yo no puedo ser como el alfarero, que al tomar el lodo y él está levantando un recipiente, cuando no logra lo que desea, no es que deshace lo que hizo y comienza de nuevo.
Amigo, lo que encontramos en la Escritura es que Dios ama el arrepentimiento. Y la forma que Dios ha decidido obrar con la humanidad es: cuando hay arrepentimiento, hay compasión. Pero cuando no hay arrepentimiento, hay juicio. Esto es lo que está hablando este verbo, este concepto, de que Dios no cambia en su forma de trabajar con nosotros. Y gloria a Dios por esto, porque viendo nuestro pecado y nuestra miseria, lo que necesitamos es que Dios tenga compasión de nosotros. Esto es lo que Moisés pide de Dios para con el pueblo de Israel. Dios, tiene compasión de ellos. Por eso muchos de los eruditos y también comentaristas de esta porción de Éxodo 32 traducen este versículo 14: entonces el Señor tuvo compasión de ellos. Encontramos que el deseo de Dios es que nosotros como pueblo oremos para que Dios pueda desplegar su compasión sobre la humanidad. Fue el Señor Jesucristo que dijo en Mateo capítulo 9, ¿se acuerdan? Él mirando a Jerusalén, dice que miraba a todos los que estaban en la ciudad como ovejas sin pastor, estaban perdidos, caminando lejos de Dios. Y entonces mirando a los discípulos le dice: el trabajo es arduo, hay mucho para hacer. Y les dice: por eso tenemos que rogar al Señor de la mies, para que Él pueda enviar obreros a su mies. Rogar, orar. La Biblia nos dice y nos enseña que nosotros como su pueblo que hemos conocido a Dios a través de Cristo, tenemos este honor, este privilegio de interceder para que la compasión de Dios pueda caer sobre aquellos que no lo conocen. ¿Y cuánta oración necesita nuestra población? ¿Cuánta oración necesita el mundo? Amigo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en el norte de África, en un país musulmán donde no hay muchos cristianos, no hay iglesias. Y estuvimos en una ciudad que Dios ha puesto una carga en mi corazón por esa ciudad. Solamente estuvimos ahí almorzando, pero hay más de 2,000 personas y le pregunté a alguno de los trabajadores misioneros ahí: ¿hay cristianos en esta ciudad? No hay cristianos que conocemos. ¿Ha venido algunos trabajadores? ¿Ha venido obreros a esta ciudad? No. Y cayó como una piedra al corazón diciendo: ¿cuán necesidad hay de personas? Y Dios puso una carga. Volví de ese viaje y hablé con el pastor general de Huesca Barus y le dije: necesitamos hacer algo. Y amigo, Dios ha puesto una carga por esta ciudad. Y estamos hablando ya con iglesias a nuestro alrededor para que ellos también tomen parte. Estamos rogando para que alguien vaya. Estamos rogando para que alguien pueda ser movido por Dios para ir y poder presentar a Cristo a ese lugar. Estamos orando para que Dios pueda desplegar todo un movimiento de plantación de iglesias donde podamos ver iglesias en casas en toda la ciudad. Esta ciudad en la cual estamos orando queda en el centro del país y creemos que desde ahí Dios puede hacer grandes cosas, derramando su compasión sobre aquellos que lo necesitan. Amigo, la población de ese país están ciegos, aferrados a una religión vacía, a donde ellos han creado sus propios ídolos, sus propios dioses y se están perdiendo. Por eso Jesús dice a los discípulos: oremos. Iglesia, en esta mañana también les pido que juntos oremos y que podamos rogar al Señor de la mies. Y la misma forma que Moisés aquí oró, nosotros también podamos orar, porque como nosotros tenemos un corazón de miseria, también toda persona sobre la faz de la tierra. Por eso necesitamos todos la compasión de Dios. ¿Qué estás haciendo? Encontramos que no solamente el ser mediador tenía que ver con orar ante el pueblo. Moisés rogó ante Dios pidiendo: Dios, por favor, tené compasión por amor a tu nombre y para ser fiel a tu promesa. Pero también Moisés se convierte a un sacrificio por el pecado del pueblo. Él se convierte a un sacrificio para expiar el pecado del pueblo. En el versículo 30, después que Moisés baja, vemos que el pueblo se arrepiente y encontramos estas palabras. Dice: entonces
han cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora hacia el Señor. Quizá yo pueda hacer expiación por su pecado. ¡Qué profundidad! Estamos hablando de los primeros libros del Antiguo Testamento, pero aquí encontramos el cuadro perfecto del Señor Jesucristo. Moisés aquí lo que está diciendo es, no solamente voy a orar por ustedes, sino que yo estoy dispuesto a ir, tengo que ir ante Dios. Porque el pecado que han cometido ha sido un pecado grave. Y por eso yo aún estoy dispuesto a dar mi vida. Esto es lo que Moisés está diciendo. Él está diciendo, estoy dispuesto a morir por amor a vosotros. ¡Qué misericordia! ¡Qué amor! El pueblo había decidido hacer y levantar ese becerro, tomar la adoración de Dios en sus propias manos, no Moisés. Pero Moisés estuvo dispuesto a dar su vida. Fue lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, cuando Pablo dice, estoy dispuesto a ser anatema para ver a mis hermanos Israel llegar a los pies de Cristo. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo es, estoy dispuesto a perder mi propia salvación, esta salvación eterna que no puedo perder, estoy dispuesto para ver a mi pueblo judío llegar a conocer la verdad. Y fue el Señor Jesucristo, ese sacrificio perfecto, que también Él vino a nosotros. Por eso la obra de Cristo es única, es perfecta, porque lo que hizo Moisés fue bueno, pero lo que hizo Jesucristo fue perfecto, porque Dios mismo se encarnó, Él vino y Él cumplió con esas palabras que Dios le había dado al pueblo de Israel, viviendo una vida perfecta, y Él estuvo dispuesto a tomar tu lugar y el mío. Nosotros con corazones miserables, con corazones lejos de Dios, Jesús entregó su vida por nosotros. Y lo que Dios está queriendo es desplegar su compasión sobre tu corazón. Y por eso Dios siempre trabajó con mediadores. Encontramos desde el inicio. Por eso Él en Génesis capítulo 6 levantó a Noé, ¿se acuerdan? Dice que el pecado de la humanidad en ese entonces había llegado a su presencia y era tal que Él se llenó de ira diciendo, juicio tiene que caer. Pero Dios no solamente estableció que juicio tenía que haber, sino que presentó un mediador. Y le dijo, Noé, quiero que levantes el puente para que las personas puedan arrepentirse y finalmente ver mi restauración. Y él por 120 años, Noé, trabajó levantando y construyendo un arca. Y Dios dice, todo aquel que entiende que un juicio viene y se arrepiente de su corazón miserable y toma un paso de fe de subirse al arca, no morirá, sino tendrá salvación. Pero el pasaje nos dice que nadie escuchó, solamente Noé y su familia, y la puerta se cerró. Pero Dios no terminó ahí, sino que levantó a Abraham, a Isaac, a Jacob, después levantó a José, después levantó a Moisés, después levantó a Josué, después levantó a los profetas, después levantó a Juan el Bautista y después se presentó él mismo, el perfecto, para ser el mediador de todo mediador, el mediador perfecto y entero. Y lo hizo por amor a ti, amigo. Mi deseo es que puedas conocerlo hoy, que puedas reconocer que tu corazón es un corazón miserable por causa del pecado y que puedas aceptarlo. Pero para terminar, encontramos y aprendemos una tercera lección. Sabemos y vemos lo que este pueblo hizo, pero en los versículos 25 y 26, Moisés baja del monte Sinaí y él ve la desgracia de lo que el pueblo estaba haciendo y toma las tablas que Dios mismo le había dado y los tira y los destruye con enojo santo, viendo lo que él estaba mirando. Y entonces él dice en el versículo 25, al ver que el pueblo se había desenfrenado, pues Aarón les había permitido el desenfreno, de modo que llegaron a ser una vergüenza entre sus enemigos, Moisés se puso de pie a la entrada del campamento y dijo, quien esté de parte del Señor, únase conmigo. Y dice, y se unieron con él todos los hijos de Leví. Lo que aprendemos de esta porción, de este capítulo 32 y esta situación,
es que Dios siempre nos lleva a contestar la pregunta, ¿quién es parte del Señor? ¿Quién está a mi lado? Esto es lo que Dios dice. Moisés se para ante el pueblo y dice, ¿quién está al lado del Señor? Acérquense, acérquense. Ahora, esta es la pregunta que Dios te hace hoy. Usted tal vez me pregunta, David, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se ve el estar al lado del Señor? ¿Qué es lo que requiere uno hacer? Bueno, en primer lugar, encontramos que todo inicia con una decisión. Si tú no tienes una relación con el Dios verdadero, si no conoces a Cristo, la decisión más importante que tienes que tomar es recibirle. Es por la fe decir, Cristo, entiendo que tú moriste en la cruz, que tomaste mi lugar, cargaste con mi pecado, por este corazón miserable, tú fuiste crucificado. Pero también 3 días después, resucitaste. Y como resucitaste, tú eres el único que me puede dar vida. Y por eso debes tomar esta decisión de recibir a Cristo, de que Cristo pueda llegar a tu vida y perdonar tu pecado pasado, presente y futuro. La Biblia dice que Cristo fue la propiciación de nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Él fue el mediador y por eso Él es el único camino. Él, la cruz, el madero, es el arca que encontramos en Génesis, a donde tú lo único que tienes que hacer es por la fe tomar la decisión y recibirlo. Ojalá que en esta mañana lo puedas hacer. Pero si ya conoces a Cristo, debes entender que tu decisión es tomar el paso de seguir al Señor, servirle, adorarle. Fue lo que Elías le preguntó al pueblo en Primera de Reyes, capítulo 18. Él estaba por confrontar a 450 profetas de Baal. Y él antes de eso, de ver fuego caer del cielo, le hace la pregunta al pueblo, ¿hasta cuándo han de claudicar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Pero me llama la atención porque el versículo sigue y termina diciendo, y el pueblo no dijo nada. Así están muchos de ustedes en esta mañana. Han escuchado vez tras vez, pero no toman una decisión de una vez por todas seguir a Jehová. Él es el Dios verdadero. Muchos de ustedes todavía están jugando con estos ídolos, están levantando sus propios becerros en vez de entender que Dios lo que desea derramar es compasión, desea restaurar tu corazón y darte vida como nunca antes. Todo inicia con una decisión, pero en segundo lugar, con una acción. Encontramos de que la tribu de Leví se acercaron a Moisés. La Biblia dice que si tú vas a adorar a Dios y servir a Dios con tu vida, debes actuar, es una acción, no solamente son palabras. Y por eso Santiago en el capítulo 1 dice estas palabras, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechando habla de poner lejos, separar, alejarse de toda inmundicia. Muchos de ustedes necesitan hoy decir basta con el pecado, basta con este hábito pecaminoso. Marcar una diferencia. Dice, deben recibir con mansedumbre. La idea de mansedumbre ahí en el griego habla de dulzura, habla con humildad. Reciban la palabra. Esta palabra que es implantada, recíbanla, léanla, disfrútenla. Eso es lo que está diciendo Santiago. Para adorar a Dios y servirle necesitamos ser implantados en esta palabra. Y por eso yo necesito escucharla y vivirla, necesito que otros me la enseñen. Pero dice en versículo 22, sean hacedores de la palabra. La palabra hacedores en el griego, ahí es donde sacamos nuestra palabra en el español, poeta. Está hablando de alguien que desempeña un oficio. Aquí Santiago lo que está diciendo a esta iglesia que estaba sufriendo por causa de Cristo, habían perdido trabajos, habían perdido todo. Él les dice, tienen que ser hacedores, necesitan convertirse a poetas verdaderos. La semana pasada Juliet nos presentó una poesía tremenda. Ella escribió esas palabras que fueron para su mamá. Ahora yo puedo estar parado aquí y decirle, yo soy poeta, pero realmente mis acciones no muestran eso. ¿Por qué? Porque no lo soy. Ella sí, porque ella
actuado y ha hecho lo necesario para que fuese poeta. En la misma forma, hay muchos que dicen que son cristianos y que son discípulos de Cristo, pero no hay acción en su vida. No toman decisiones drásticas y en esta mañana muchos de ustedes necesitan hacerlo. Pero para terminar, para que puedan estar al lado del Señor, ustedes necesitan entender este concepto y este principio de la separación. Encontramos de que a esta tribu de Leví, Dios los prepara y les dice, agarren sus espadas, porque habían 3,000 personas que no querían arrepentirse de su maldad. No querían arrepentirse por lo que habían hecho. No. Dijeron, Dios está loco. Nosotros vamos a seguir viviendo como queremos. Pero Dios necesitaba marcar una separación. Y interesante que Moisés va preparando este grupo porque le dice, van a tener que matar amigos, familia, vecinos, prepárense. Porque esta separación no va a ser fácil. Y se dice que fueron y mataron a 3,000 personas ese día. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo aquí? Bueno, Dios lo que quería era separar a aquellos que estaban a su lado. Y quería separarlos entre aquellos que todavía adoraban sus propios dioses, sus propias ideas y sus propios pensamientos. Dios pide separación. Si estás al lado de Dios, sepárate. Me encantan las palabras del pastor James Lloyd Jones, hablando de este tema. Él dijo lo siguiente, cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con algunos de nosotros, allí habrá separación. No será solo un desfile, no será una actitud como de los fariseos que decían, yo soy más santo que tú. No, cuando una persona comienza a tener una carga por la gloria de Dios y el estado de su iglesia, inmediatamente siente la necesidad de consagración. Decide separarse de toda maldad. Toda maldad. Amigo, Dios ha hablado mi corazón con este pasaje. Me ha llevado a entender el corazón tan lejos que tengo de Él. Y Dios nos llama en esta mañana a buscarle, a entender de que Jesucristo es nuestro mediador perfecto y que debemos rogar para que la compasión de Dios no solamente caiga sobre nosotros, sino también que pueda ser recibida a las poblaciones a nuestro alrededor. El Señor a mí ha puesto una carga para orar por los no alcanzados, por los más de 3,000 millones de personas que todavía no han escuchado el nombre de Jesús. Y siento un deber, una responsabilidad de orar, de rogarle al Señor de la mies para que Él envíe o estar dispuesto a decir, Dios, envíame a mí si es tu deseo. Me he puesto de rodillas adelante del Señor, pidiendo perdón, porque muchas veces como el pueblo tomo la adoración de Dios en mis propias manos. A pedirle perdón porque muchas veces no entiendo lo que Cristo hizo en mi favor, cómo Él tomó mi lugar y intercedió por mí, pero también murió por mí. Y obviamente muchas veces no estoy dispuesto a responder a esa pregunta que Dios hace, ¿estás a mi lado? ¿Estás de mi equipo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Amigo, ojalá que tú puedas decidir adorar y servir al Dios verdadero para que puedas experimentar la bendición que solamente puede venir de Él. Padre, te queremos agradecer por tu palabra en esta mañana. Señor, tu palabra es profundo. Y Señor, nos has exhortado. Te pedimos, oh Dios, de que tú obres en esta mañana a personas que están escuchando que no te conocen. Que, Señor, ellos puedan finalmente entender la miseria de sus propios corazones y la necesidad que tienen de un mediador. Que Dios puedas derramar sobre ellos tu compasión, que haya arrepentimiento en sus vidas y finalmente que puedan disfrutar de la misericordia y de la compasión de Dios. Pero Señor, oro por aquellos que ya te conocen, pero tristemente
elaboran continuamente o elaboramos continuamente dioses a nuestro propio parecer. Te pedimos perdón, Señor, y rogamos que podamos responder como la tribu de Leví, dispuestos a marcar una separación, tomar una decisión una vez por todas. Dios, voy a vivir para ti y nadie más. Que pueda tomar acciones y comenzar a alejarme, a vivir lejos de la inmundicia y del pecado, y que pueda permitir que tu palabra sea implantada en mi corazón, en mi mente, en todo lo que hago. Te pido, Señor, que tú muevas hoy, esta mañana, a personas que se pongan de rodillas ahí donde están y que te imploren que tú puedas perdonarlos. Y al mismo tiempo, Señor, tomar la decisión de tomar tu lado. Padre, yo ruego por el mundo no alcanzado. Señor, queremos motivar y queremos vivir pensando en esas multitudes que necesitan de tu compasión. Ruego que tú mandes personas, que tú, Señor, movilices a jóvenes con sus oficios o sus profesiones para que vayan a esos lugares y sean usados por ti. Que Dios, tú nos uses a nosotros para levantar e iniciar un gran movimiento de plantación de iglesias en lugar como esos. Oramos por nuestras vidas y nuestra iglesia. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Dios los bendiga y estaremos orando por ustedes.